En la entrevista central de BTV Noticias vamos a recibir y conversar con un amigo, Hernán Bonilla, economista, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo CED. ¿Cómo vas, Hernán? ¿Qué tal, Nico? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, para desprevenidos, ¿qué es el CED? El CED es un centro de estudios que se dedica al análisis y propuestas de políticas públicas desde una visión liberal. Nosotros creemos que el Uruguay básicamente necesita un impulso liberal para encaminarse hacia el desarrollo. Es un país que cuenta con algunas condiciones favorables para eso, las que conocemos, una buena institucionalidad política, en los rankings que miden derechos políticos, derechos sociales, derechos de las personas. Uruguay está entre los mejores países del mundo. Por suerte no tenemos que andarnos cuidando de esas cosas como en otros países de la región, pero tenemos problemas con las instituciones económicas, ¿no? Cuando uno mira el índice de libertad económica, de facilidad para hacer negocios, de burocracia, ya estamos a mitad de tabla. Y eso es una de las razones que explican por qué nos cuesta crecer y por qué tenemos algunos de los problemas que tenemos. Por lo tanto, en esos, en vez de enfocarnos donde no hay problemas, preferimos enfocarnos donde tenemos problemas para hacer un aporte con propuestas posibles, realistas, implementables, para ayudar a que nos encaminemos hacia el desarrollo. Ahora, también para desprevenidos, no es el think tank, como se le llama, del Partido Nacional. No responde a una política partidaria. Más allá de que hayan incorporado a la calle Pou, que todos sabemos, Agustín Iturralde, en tu caso, tuvieron militancia en el Partido Nacional, no son del Partido Nacional. Insisto, no. Para desprevenido, porque hay mucha gente que a veces, hasta para desacreditarlos, lo toman como un organismo político partidario. Sí, más allá de las militancias que uno puede haber tenido de joven, el Centro de Estudios para el Desarrollo es una organización independiente. Creo que lo hemos marcado en que claramente nuestra agenda de investigaciones, de críticas y de propuestas no responde a las mismas agendas de los partidos políticos. Podemos tener coincidencias y discrepancias, pero si vos analizás, entrás a nuestra página web nomás y mirás las investigaciones que hemos hecho, las opiniones que hemos dado, no son alineables con la agenda de ningún partido político. Claro. Ahora, estamos en un país de profunda raíz socialdemócrata, llamémosle así, ¿no? El doctor Julio María Sanguinetti insiste muchas veces en que Uruguay es liberal en lo político, pero socialdemócrata casi que en cualquier otro aspecto de su sociedad. Y ustedes impulsan el liberalismo, que casi que es el antagonismo de la socialdemocracia, o podríamos decir, no comulga un 100% con la socialdemocracia, con el Estado benefactor. ¿Cómo se hace para hacer un centro de ideas y de estudios de raíz liberal en un país en el cual incluso aquellos partidos que se denominan como liberales, cuando las papas queman, casi que responden con la receta de la socialdemocracia? Lo primero es que la definición de liberal puede ser muy amplia, ¿no? Y tenemos liberales de muy distinto tipo, no hay una única definición de qué es ser liberal. En nuestro caso, nosotros compartimos el ADN uruguayo en favor de la libertad política. Como vos decías, y estoy de acuerdo, tenemos más problemas para aceptar la libertad económica. Y sin libertad económica, Uruguay no va a alcanzar los niveles de desarrollo que todos queremos. Ese es un problema de fondo. Ciertamente, el sentido común uruguayo está más ligado a la socialdemocracia y eso no es un tema partidario, eso es un tema bastante transversal a los partidos políticos y, y en general a la población uruguaya. Digamos, es una socialdemocracia de raíz cultural, hoy por hoy, más que político-partidaria. Y sin dudas eso es un desafío, porque muchos de los problemas que tiene que resolver Uruguay pasan por instrumentar reformas liberales que no van en el sentido de lo que propone la socialdemocracia. Nosotros necesitamos un país más abierto, necesitamos un país más competitivo, necesitamos una regulación laboral más moderna, necesitamos de regular mercados que no tienen competencia por distintas barreras a la entrada, necesitamos un Estado más chico y más eficiente, y bueno, algunas de esas cosas pueden chocar contra esa identidad más socialdemócrata, aunque las identidades no son inmutables, van cambiando con el tiempo. Y yo creo que Uruguay
empieza a haber más espacio para las ideas liberales a golpe de nuestras propias experiencias y de chocarnos contra algunos de estos problemas y de ver también otras experiencias en el mundo de lo que funciona y lo que no funciona. Lo que mucha gente a veces critica, no me gusta hablar de los extremos, pero sí de las posiciones más enfrentadas. Asumió Azucena Arbeleche en el gobierno de la calle Pou, dijo yo soy keynesiana. No se dijo exactamente bueno, eso, pero lo citó a Keynes. Bueno, se definió, o sea, habló de una política keynesiana. O'Donnell es criticado por el actual gobierno, por algunos integrantes del Frente Amplio por defender algunos postulados que se consideran demasiado liberal, pero ninguno de los dos se corre hacia esos extremos. O sea, lo que quiero marcar es que los dos últimos ministros de Economía que hemos tenido quizás no respondieron al mandato del voto, de lo que se esperaba de ellos, sino que adoptaron una posición más de centro, de defender algunas cuestiones, de políticas de Estado. ¿Esto es bueno o malo que seamos tan parecidos? Yo creo que tiene algo de bueno en el sentido de que los gobiernos en Uruguay no suelen ser refundacionales y no suelen desechar todo lo que hizo el anterior, sino que en general en Uruguay vamos evolucionando a partir de lo que hizo cada gobierno, incluso con cosas que se discreparon en su momento, luego llegado al gobierno se aceptan y se sigue construyendo a partir de allí. Eso no necesariamente es malo y en general los países que andan a los viandazos no les va bien. O sea que eso creo que es positivo. Ahora, tampoco es bueno que exista poca diferenciación entre los partidos. ¿Y hoy pasa eso desde el punto de vista económico? Yo lo que creo es que hay un tema de demanda de la ciudadanía. Cuando ganó la calle Pou no había un mandato a lo Milei. La gente votó un candidato que dijo voy a mantener las empresas públicas, voy a mantener los consejos de salarios, voy a cambiar las cosas que están mal, pero voy a mantener lo que está bien, y la gente fue lo que votó. Ahora, cuando la gente votó a Yamandu Orsi, también ganó un candidato que en buena medida prometía continuidad. No voy a aumentar impuestos, no voy a reformar la educación, no va a haber ninguna revolución, o va a haber una revolución de las cosas simples, pero no... el compromiso era de continuidad, básicamente. Entonces, yo creo que el tema está en que los políticos razonablemente responden a la demanda de la gente. Y la gente a diferencia de lo que ha pasado en otros países, que estamos viendo que el péndulo ideológico se mueve mucho más hacia izquierda o hacia derecha, en Uruguay la demanda social, hasta ahora por lo menos, ha sido bastante cercana al centro. La lucha de ustedes es más cultural, llamémosle. Yo creo que sí. Yo creo que hay una batalla por cambiar el sentido común en algunos aspectos en que Uruguay, desde nuestro punto de vista, necesita algunas reformas más audaces en materia económica. Esa es una buena forma de definir. Ahora, ¿Trump es liberal? Si tuviera que definirlo rápidamente, te diría que no. Yo coincido con eso. Digo, yo tengo mucho menos conocimiento que usted, pero alguien que practica el proteccionismo industrial norteamericano, como lo practica Trump, que juega con la guerra de aranceles, no tiene mucho de liberal. Ese es un punto donde claramente Trump no es liberal, es más bien mercantilista. Sus argumentos de balanza comercial y demás no tienen nada de liberales, pero también sus argumentos políticos. Trump es más bien un populista de derecha, una persona contra la inmigración. Los liberales en general están a favor de la migración, de que las personas puedan vivir donde quieran vivir, cumpliendo las leyes, por supuesto, pero a favor en términos generales de la migración, a favor de la alternancia en el poder y de respetar el veredicto de las urnas. Recordemos lo que fomentó Trump en su primera presidencia. O sea que uno puede decir, hay algunas cosas del gobierno de Trump, como alguna baja de impuestos o algunas de regulaciones, que son medidas que van en el sentido correcto, pero en términos generales, a mí me parece que es más lo que no tiene de liberal que lo que tiene. ¿Y Milei es liberal? Bueno, yo diría, y tomando sus propias palabras, que es más libertario que liberal, ¿no? Y te lo digo con una cosa bien clara de dónde está la diferencia. Un liberal clásico, como podría ser yo, cree que el Estado tiene un rol que cumplir en la sociedad. No es un enemigo del Estado que quiere destruirlo desde adentro, como dice Milei, ¿no?
Milei cree que hay que eliminar el Banco Central, Milei cree que el Estado no tiene que cumplir funciones en infraestructura y está tratando de todo eso pasarlo al sector privado. Lógicamente con las dificultades que tiene el ejercicio del poder, es más fácil siempre opinar desde afuera que hacer desde adentro, pero tiene una visión más libertaria. Dentro de eso, yo creo que al día de hoy lo que se ve es un discurso muy agresivo, que a nosotros, creo que en general en Uruguay nos choca y no nos gusta. Los argentinos dicen, bueno, ustedes los uruguayos no entienden Argentina, pero también ha respetado claramente el Estado de Derecho y la democracia. Cuando perdió las elecciones de la provincia de Buenos Aires, salió a decir, perdimos, aceptamos el resultado, tenemos que hacer autocrítica, y luego ganó ahora las legislativas de mitad de periodo. Yo comparto buena parte de su agenda económica, la agenda de bajar el gasto, de reducir el déficit y tener superávit fiscal, que está permitiendo bajar la inflación como la ha bajado, que es el gran logro, que además tiene consecuencias directas, como por ejemplo una baja importante de la pobreza en Argentina en estos últimos 2 años. Entonces, buena parte de esa agenda económica a mí me parece compatible, desde visiones filosóficas un tanto distintas desde la que puede tener un liberal de un gobierno libertario. Y cuando dice que Uruguay necesita reformas de carácter liberal, ¿a qué hace referencia? Hay varios frentes ahí, ¿no? Para tratar de ordenar el tema. Nosotros tenemos un Estado que es demasiado grande, tiene demasiados empleados públicos y hace demasiadas cosas que no debe. Y además, como hace demasiadas cosas que no debe, casi que inevitablemente no puede cumplir del todo bien las cosas que sí debería hacer bien. ¿Qué hace el Estado que no debe? Producir cemento, controlar precios como el precio de los combustibles, muchas oficinas duplicadas a lo largo y ancho del Estado. En tiempos de inteligencia artificial, los trámites deberían ser mucho más simples y deberían requerir mucho menos personas trabajando en temas netamente administrativos en el Estado, por mencionar algunos. Claramente Uruguay podría funcionar con un Estado más chico y eso implicaría un menor gasto público y eso implicaría menores impuestos. En un país que tiene impuestos altos, la presión fiscal en Uruguay es alta. La legislación laboral es vieja, es vetusta. Nuestra ley madre de la regulación laboral viene de la Segunda Guerra Mundial. Los consejos de salarios meten para adentro empresas muy distintas entre sí, empresas grandes, empresas chicas, de Montevideo y del interior, que les va bien, que les va mal. Y tienen que fijar los mismos salarios en categorías laborales muy rígidas y que no incorporan productividad y variables de la realidad. Eso claramente trae problemas. Lo que mencionaba más temprano, la regulación de muchos sectores en que hay limitaciones a la competencia y eso hace que tengamos productos caros, ¿no? Es un tema recurrente esto de que Uruguay es un país caro, pero hay que comprender que el problema viene de que tenemos mercados poco competitivos. Me quedan 3 preguntas para hacer. Una que es de análisis del sistema político, porque está terminando casi ya la discusión presupuestal. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? El sistema político uruguayo a veces hay temas que transforma en bandera y se discute por 32 millones de dólares la estancia de María Dolores, que más allá de si está bien, está mal, lo podemos discutir. Creo que habría que discutir si tenemos que tener colonización y si el Estado debería comprar campo. Esa debería ser la discusión, no si se utiliza 32 millones de dólares. Pero también es verdad que cuando se discute el salvataje de la caja de profesionales, no se les ocurra dejar hundir la caja de profesionales y si no se votaba la ley de salvataje, el gasto para el Estado iba a ser mayor. Ahí nadie pensó en el gasto del Estado. Cuando van y desfilan las organizaciones sociales por el Parlamento, todos los diputados, todos los senadores de todos los partidos políticos quieren votar incrementos presupuestales. Entonces ahí lo que yo le pregunto es, ¿el problema es también de cultura del sistema político? Esto de todo se soluciona con más plata, más cargos, más policía, todo más. Y no, claramente no necesariamente. En algunas cosas sí puede ser que se les requieran más personas. Quizás se requieran más policías, por ejemplo, pero en otras áreas se requiere menos gente. Y es cierto que los legisladores son muy permeables a los grupos de presión y a escuchar a quien hace más ruido, ¿no? Y está el problema ese de lo que se ve y lo que no se ve. Se ve el problema de quien es capaz de organizarse, plantearlo, ir al Parlamento, pedir reuniones y muchas veces los ciudadanos que no tienen esa capacidad
organizarse muchas veces porque es más fácil organizarse quienes quieren determinados salvatajes de la caja de profesionales que los profesionales universitarios que les van a incrementar algo y que no van a dedicar tiempo a crear una organización para ir al Parlamento para manifestarse en contra. Entonces, es cierto, ese es un problema y yo creo que hay un problema de lo que... de responder al grito de lo que se escucha, y ahí estoy de acuerdo. Hubo legisladores de todos los partidos que propusieron la solución que se termina votando no es la mejor, porque se terminó cargando a renta general, va a decir a todos los uruguayos, un problema que era de los profesionales y de los jubilados profesionales. Expliquémosle a la gente sucintamente, brevemente, escuetamente, ¿por qué esto que está planteado en que el 1% del Uruguay pague una sobretasa del impuesto al patrimonio, gente que es millonaria, y con eso recaudamos 600 millones de dólares y solucionamos parte de la pobreza infantil, no es una buena medida? Bueno, porque se están mezclando dos cosas muy diferentes, ¿no? Todos estamos a favor de reducir la pobreza infantil. ¿Quién puede estar en contra de eso? El asunto está de dónde sacamos los recursos necesarios para lograrlo. Y eso, atarlo a la necesidad de un nuevo impuesto, cuando Uruguay no resiste más presión fiscal, es una mala idea. Tiene varios errores conceptuales esta idea. La idea de que se puede gravar la riqueza y que está ahí y es algo que se puede extraer con facilidad, no es cierto. Primero porque en general la riqueza está en activos, en empresas, en campos, en maquinaria, que no es tan fácil de grabar y puede afectar la economía real si se graba, porque lo que es más fácil de mover se puede ir del país si se graba. Hay experiencias recientes que estamos viendo en varios países con impuestos mucho más leves que estos, que el capital es muy sensible a estos movimientos y la señal de que se quiera grabar puede llevar a que se vaya, y Uruguay, como ha dicho el ministro Done, por ejemplo, cuando ha hablado en contra de este impuesto, ahuyentar capitales, un país que tiene una baja tasa de inversión y que necesita desesperadamente aumentar su tasa de inversión para crecer, es una pésima idea. O sea, las consecuencias de aplicar este impuesto, que graban el capital, que ahuyenta capital y que hace que va a hacer que el Uruguay sea más pobre, va a hacer que se generen menos puestos de trabajo, menos riqueza, que sea más difícil aumentar los salarios y por lo tanto que haya menos recursos para la primera infancia. Usted dice que imponer el 1% de sobretasa al impuesto al patrimonio, en vez de reducir la pobreza infantil, la va a aumentar. Va a hacer que Uruguay sea más pobre en vez de más rico, y eso va a hacer que haya menos recursos para volcar a la primera infancia que si no se pusiera este impuesto. Hay de dónde sacar recursos. Tenemos 12.000 millones de dólares de presupuesto en el Estado. Si quisiéramos destinar más recursos a la primera infancia, alcanza con no reponer algunos miles de vacantes de los empleados públicos que se generan, que se jubilan por año, para irla volcando año a año a primera infancia, y podríamos llegar en pocos años a la cifra que se plantea por el PIT-CNT. Y la última, esto de que las empresas tengan que avisar si quieren despedir a un trabajador, aunque no se llegue a implementar, porque la verdad que es una idea del Ministerio de Trabajo, pero hasta ahora no, ¿es una mala señal? Es una pésima señal, porque lo que no se entiende con esta propuesta es que una barrera a la salida también es una barrera a la entrada. Y las empresas que estén pensando en contratar personas, si después van a tener dificultades para despedirlas, van a pensarlo 2 y 3 veces antes de contratar de nuevo, cuando lo que hay que facilitar es que se contraten personas para que baje el desempleo. Es una medida muy burocrática, estatista, pero de quien no entiende el funcionamiento de una economía de mercado, donde poner trabas a la salida, y esto de, bueno, si una empresa quiere despedir personas, que venga el Ministerio de Trabajo a conversar, es delirante, ¿no? Es algo que delirante. Es algo delirante en una economía de mercado, es no entender el funcionamiento de una economía de mercado, y ya la mera propuesta genera ruido, genera preocupación y hace pensar a las empresas que hoy estén pensando en qué va a pasar con esto. Hernán Bonillo, un placer, como siempre. Muchas gracias. Y felicidades. Igualmente, encantado. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.